Señores, continuamos nosotros aquí con el desarrollo de este espacio Diario 16. Miren, como nosotros tenemos en todos los medios de comunicación, habidos y por haber, yo creo que no se escapa uno, y no hay un rinconcito de la geografía nacional donde que no se esté hablando que el candidato tal, que el candidato esto, que los precandidatos, que los delfines, que la sangre nueva, que un sinnúmero de cosas. Y los principales temas del país se han quedado de lado. Pero nosotros no podemos aislarnos de eso. Nosotros no podemos aislarnos de esa situación. No la podemos dejar de lado. Me imagino que con este apagón estamos en el aire, ¿verdad? Hice la pausa porque ha habido un apagón ahora mismo aquí. Entonces, con todo este panorama que nosotros realmente tenemos y estamos visualizando y un sinnúmero de cosas, uno siente, al menos el que tiene dos dedos de frente, uno dice, pero ha habido una situación complicada y difícil en el país, porque los temas, los principales temas se han dejado de lado por eso. Las situaciones internas de los partidos tienen que solucionarlas los partidos. Son los partidos que tienen que tomar la decisión en el momento donde nosotros estamos ahora. Son los partidos políticos que deben tomar su decisión. Entonces nosotros, como una preocupación real de un medio de comunicación que se preocupa porque hay que poner los principales temas sobre la mesa, entonces hemos querido hacer esto. Y hemos querido invitar al doctor Rafael González de Peña, uno de los médicos más preocupados por años y con una hoja de servicio amplia dentro de la medicina, para hablar de lo que más debería importarle, no solamente a los que están enganchados en el poder, sino a todos nosotros como pueblo, porque nadie, absolutamente nadie, con una situación difícil de salud puede desarrollar nada, ni puede estudiar, ni puede trabajar, ni puede hacer nada. Usted ahí donde usted está postrado en una cama, no puede hacer nada, porque los que están a su alrededor tienen que buscar los medicamentos para que usted pueda mejorar un poquito dentro de su desgracia. Entonces por eso nosotros hemos dejado de lado de hablar de situaciones internas de partidos en el día de hoy, que es el último día de este mes de julio, para nosotros poner sobre la mesa este tema de la salud, a ver si a partir de este momento, con esta preocupación generalizada, se comienzan a cambiar algunas cosas en el país. Uno espera que sirva para algo. Los buenos días al doctor Rafael González de Peña. Doctor, un placer inmenso tenerlo aquí. Gracias, buenos días a ti, a todos los tuyos y a todos los amigos televidentes de tu programa, que es también nuestro programa ya hace tiempo. Doctor, para el que nos está mirando, ¿cuántos años tiene el doctor Rafael González de Peña ejerciendo la medicina? Bueno, eso es interminable. Yo me gradué en 1961 y empecé a dirigir en la asociación médica prácticamente desde el año que siguió. Empecé yo a ser dirigente médico en el 62, haciendo la primera protesta en Puerto Plata, donde trabajé desde la inauguración, que lo inauguramos nosotros, ese hospital, el grupito recién graduado en ese año. Lo inauguramos en ese tiempo el Ricardo Limardo. Y luego de Puerto Plata, acá en la capital, vine al Instituto Dominicano de Cardiología, donde también en su principio, ahí fui del primer grupo que se formó. Y luego de ahí, pues, trabajé ahí en salud pública por un par de años atendiendo a los jóvenes por vía de salud pública, y de ahí entonces pasé
la primera unidad formal de cuidados intensivos que se abrió en este país, aquí en la capital, bajo la dirección del doctor Guarocuya Batista del Villar, al frente de eso, y estábamos ahí por unas semanas, poco tiempo. De ahí entonces pasé a Canadá, a Montreal, donde hice cateterismo de las arterias coronarias, que no se hacía aquí todavía, y entonces traje eso al país. Eso fue ya en 1970, pero fue entonces pasé a trabajar en el hospital del Seguro Social, en el principal, y ahí entré a consulta externa y pasé un tiempo en consulta externa. Ahí atendíamos 35 pacientes diarios de las 8 de la mañana a las 12 o 1 del día, sin descanso. 30 a 35, era una fila fija que había ahí, y ahí pasé un tiempo, y luego entonces eso fue en el Salvador B. Gautier. Entonces después pasé a cateterismo ahí en el Gautier, que hacía el doctor Arisa Mendoza, hacía cateterismo general y era jefe de ese servicio que se llamaba cardiorrespiratorio. Pasé a trabajar con él ahí, y entonces ahí fue, en ese tiempo fue que me fui a Canadá. Después que regresé, volví al Hospital Gautier, y entonces permanecí como médico especialista ayudante en ese servicio, en el cardiorrespiratorio, y empecé a hacer el cateterismo coronario en la clínica Chan Aquino, porque todavía en el Gautier no se podía hacer, no había. Excelente centro la clínica Chan Aquino. Sí, no teníamos todavía los ayudantes preparados para hacerlo ahí en el Gautier en ese momento. Lo empezamos en la clínica de Chan Aquino, y de ahí entonces pasamos a hacerlo en el Hospital Gautier junto con el doctor Arisa Mendoza. Estamos hablando, doctor, entonces de aproximadamente el doctor Rafael González de Peña, algunos 50 y pico de años dedicados a la medicina. Sí, señorita. Escuche esto, doctor. ¿Por qué lo quería? Quería iniciar 59 años. 59 años ejerciendo la medicina. Tiene este señor que usted está mirando ahí ahora mismo en pantalla. En el Gautier pasé 35. Solamente en el Gautier 35 años. Exactamente. Doctor, una evaluación suya corta para ir por parte de lo que era la medicina en esos tiempos, 60, 65, 67 años, 70, 75, y lo que nosotros tenemos en la actualidad. Es casi lo mismo, hay el mismo desastre. Es un desastre. Los gobiernos nuestros y los presidentes, que son aquí ley, batuta y constitución, parece ser que se le importa que se muera todo el mundo y que todos los pobres se la arreglen como ellos puedan, y que lo único que les interesa, como dicen los políticos, es que para las elecciones vayan y por unos pesos que les regalan o por una fundita de cualquier alimento, vayan y le voten a favor para quedarse ahí explotando a este país y metiéndose en los bolsillos una parte de la producción que le hace el país, ¿verdad?, que genera el país, y repartiéndolo en el grupo gobernante y a la gente pobre que se la lleve quien la trajo, como dice aquí nuestra gente común en los campos, de manera tal que la salud parece que a ellos les sea indiferente, porque es muy poco, casi nada lo que hacen por la salud del pueblo pobre, como ellos tienen los millones de chanflán para irse ellos y su familia de cualquier catarrito a Estados Unidos o a Europa. Pues a los pobres
no importa lo que le ocurra, que se mueran. Entonces nosotros en la Asociación Médica, desde que yo me gradué, vimos eso con mucha inquietud y preocupación y empezamos a luchar y a batallar con los gobiernos, primero buscando su apoyo para resolver las cosas, y cuando no se consiguió tuvimos que hacer huelgas en todos los hospitales de este país. Incluso aquí en la capital, después que yo vine a la capital, me eligieron como presidente de la Asociación Médica del Distrito Nacional, y ahí entonces dirigí la primera huelga en el gobierno de Balaguer. Qué bueno decirle a la gente que en ese momento era Asociación Médica, pero ahora es Colegio Médico Dominicano. Sí, es lo mismo, era Asociación Médica, y empezaron entonces en fila india una huelga tras otra durante muchísimos años, y todavía siguen, porque sigue el gobierno, el de turno, los que habían y los que hay, siguen haciendo lo mismo, o sea, cogiéndose y repartiéndose una gran parte del dinero del pueblo mañosamente, y entonces los pobres que se mueran, eso no importa, y a los hospitales nada, una miseria, un presupuesto miserable, que es lo que se tiene para salud pública. Tienen del Producto Interno Bruto un 1.2%, o sea, una miseria, y ni siquiera el 1.2 se lo dan, porque también hay una parte que se malgasta o que también entra a los bolsillos de algún funcionario del gobierno. De manera que nosotros, fuera de Haití, nosotros somos el país de América Latina donde el presupuesto para la salud es más miserable. Nada más Haití no gana, y aún así los servicios de salud en algunos hospitales allá son hasta mejor que en determinados hospitales de aquí. ¿A qué usted cree que se deba, doctor González, de que realmente no hemos tenido nosotros en la República Dominicana un gobierno que se haya querido casar con la gloria para cambiar eso? ¿Por qué? Bueno, parece ser que los que han subido ahí son elementos insensibles, porque hay que ser un ciudadano insensible y una persona sin valores morales para que usted esté al frente de este país con todo el poder para dirigir y hacer y deshacer, y que usted no dedique para los pobres en la salud lo que necesitan. Doctor, pero si uno se pone a evaluar, como que a una parte importante de este pueblo no le ha importado que los que se hayan sentado le hayan respondido en ese nivel, porque cuando uno se sienta fríamente a evaluar el panorama, uno dice, pero una parte importante de este pueblo no le ha importado eso. Bueno, es que eso a quienes más les importa es a los de abajo, a los pobres, y los pobres, que son los que van a los hospitales, no tienen voz, nada más tienen el voto para las elecciones, pero su voz no se oye, no se le hace caso. Se agrupan y aún así protestan y no se le hace caso. Usted ve en los periódicos todos los días, a cada rato, que hay diferentes protestas de los pobres que son maltratados en la República Dominicana, los que son ya viejos, que andan protestando porque no le pagan ni le buscan el dinero de su pensión, de su retiro, etcétera, y en los hospitales se muere gente desde ese tiempo y sigue ocurriendo igual. Se mueren muchísimas personas todos los días, adultos y niños, porque no tienen los recursos suficientes para poder devolverles la salud. Y en los hospitales tú has oído que el gobierno intervino hace años ya, de que 87 o qué sé yo cuántos más hospitales del país para resolverles sus problemas estructurales y de otra naturaleza y de equipos, etcétera, y todavía no lo han resuelto. Eso sigue sin solución, y en los hospitales incluso algunos de los que han reconstruido un poco,
cuando cae un aguacero se inundan adentro de agua y se caen las paredes, como ha salido en los periódicos. Sí, recientemente sale la siguiente información. Se desploma techo del área de quirófanos del Hospital Cabral Ibáez, que es uno de los hospitales que tiene como 5 años en la reconstrucción. Ese hospital yo veo en los periódicos que no pasa casi un mes sin que haya una publicación de un desastre. Yo no me explico cómo un gobierno aquí con miles y miles y miles de millones de pesos para hacer todas las cosas mal hechas o bien hechas que le diera la gana al presidente, no se ocupan de resolver los problemas de un hospital regional como ese, donde va a atenderse todo el Cibao y no lo resuelven y sigue todavía el hospital pasando dificultades. Entonces el presupuesto para la salud es una vergüenza. Tú sabes lo que es que nada más no podemos comparar con Haití en América Latina. Haití, que es el más pobre de todos estos países latinos, y que nosotros estemos prácticamente al mismo nivel en problemas de salud, porque los gobiernos aquí no les importa que se mueran todos los pobres de la República Dominicana. Doctor, yo le quiero hacer una preguntita a usted con la edad que usted tiene. Doctor, ¿se puede decir su edad? ¿Se puede decir su edad? Sí, claro que sí. ¿Cuántos años usted tiene, doctor? Yo tengo 83 años. 83 años. Con esa experiencia que usted tiene y con todos esos años dedicado a la medicina, ayudar a la gente, porque tengo que decir y aprovechar este espacio, y no tengo autorización del doctor para decirlo, que usted puede ir al consultorio del doctor con dinero y sin dinero, y es uno de los médicos en este país que atiende a la gente indiscutiblemente. Ahí no hay una secretaria de que para preguntarte, de que, mire, ¿cómo usted va a pagar, en efectivo o con tarjeta? Ahí no aparece eso. Primero te dan el servicio y después lo otro se averigua. Entonces, yo quiero que el doctor me diga, con esa amplia experiencia que él tiene y todos esos años dedicados a la medicina, cómo él se siente después de haber estudiado medicina, haberse especializado, con todos los conocimientos habidos por haber, y él ver en todos estos años de vida que le ha tocado, un funcionario que no sabe hablar, no sabe realmente ni siquiera para qué está en la posición, y lo ve enriquecerse con el dinero que él como especialista pudo haberse ganado y que realmente no le tocó. ¿Qué siente usted en una situación así? Bueno, uno se siente defraudado, uno se siente que ha laborado sin lograr los objetivos principales que debe uno alcanzar como parte del sector salud en nuestro país. Es verdaderamente una vergüenza lo que ocurre en salud en la República Dominicana. No importa que a nivel de la Asociación Médica, hoy Colegio Médico Dominicano, se hagan 60,000 protestas y tengan que llegar hasta la paralización de los hospitales porque los gobiernos no hacen caso, porque por eso es que llegan las huelgas, porque no le hacen caso a los reclamos justos que se hacen para que el hospital funcione, ni tienen el presupuesto y el dinero adecuado para eso, y entonces ponen funcionarios al frente de la mayoría de hospitales que no se atreven ni pueden a veces hablar. Ahora mismo tienen prohibido que se diga cuántos se han muerto de los niños, especialmente por el asunto del dengue, y así le tapan la boca para que no hablen, pero aún así ha habido y habrá siempre las protestas porque se trata de la salud y de la vida de la población mayoritaria del país, que es la más pobre y que es la que va a los hospitales buscando salud para ellos y para sus hijos. Entonces uno se siente frustrado. Ahora yo me siento feliz porque yo he podido cumplir, gracias a Dios que me ha mantenido la vida, he podido cumplir con mi deseo desde niño, que a los 7 años dije que yo iba a ser médico
como lo fue mi padre, y del que empecé a aprender medicina desde niño, porque las vacaciones, mientras los demás iban de la escuela y de la universidad a pasear y a parrandear, yo me la pasaba al lado de mi papá, participando de la consulta diaria donde él tenía más de 100 pacientes todas las mañanas, y de las 8 de la mañana a las 3 de la tarde corrido, estaba viendo gente pobre en Salcedo, siendo un médico famoso en todo el Cibao y que fue reconocido en Salcedo como el personaje del siglo por las autoridades y todo el pueblo de Salcedo hace unos pocos años. Entonces yo me siento feliz de que yo he podido servir a la población dominicana y, como tú decías, esencialmente a los más pobres, que son los que van a los hospitales, servirle con todo mi entusiasmo, con la preparación que pude adquirir aquí y en el extranjero como médico, como especialista en cardiología, luego en la subespecialidad de cateterismo cardíaco general y luego coronario. Todo eso y atendiendo a los pobres más de lo que tú te imaginas, no solo en la consulta privada, sino también en otro tipo de consulta donde atiendo a los pobres. Doctor, un dato. El papel del Colegio Médico Dominicano, ¿es el correcto, el que han estado haciendo por años, o deberían incorporar una serie de cosas que la gente sienta como que hay una representación ahí importante? Bueno, la representación realmente está en el Colegio Médico Dominicano, que sigue luchando para que aquí haya un presupuesto adecuado para la salud del pueblo. Pero no ha podido lograrlo, doctor. No se ha logrado, a pesar de la huelga. Parece que lo que quieren es que se coja las ametralladoras para cambiar las cosas en este país, y estos gobiernos insensibles y gente que no les importa que se mueran todos los pobres de la República Dominicana, y después salen en la televisión y en los periódicos haciéndose que son aquí los fenómenos, ¿verdad? Y se conducen como verdaderos explotadores de la República Dominicana, desde los gobiernos y los puestos de salud pública, del Seguro Social, cuando estaba ahí el Seguro Social, que tuvimos que luchar también muchas veces incluso contra los consejos directivos de los mismos y una serie de políticos sinvergüenzas que nombran aquí en salud pública y en el Seguro Social en ese tiempo, y que siguen todavía poniéndolos, y a algunos serios realmente y preparados van a salud pública actualmente aquí, pero no le facilitan recursos para resolver las situaciones de salud del país. ¿Qué habría que hacer? Dos puntos que usted considera Cambiar el vitales. gobierno, cambiar estos sinvergüenzas que gobiernan metiéndose los miles de millones de pesos y de dólares en los bolsillos y mandándolo a bancos extranjeros. Será preparándose para si un día hay un cambio fuerte en el país, de garitarse, porque aquí no van a caber y van a tener que rendir cuenta de todas las barbaridades que han promovido, permitido, apoyado y callado. Eso es lo que está pasando aquí. El papel de las ARS. Cuando una ARS realmente es llamada por una farmacia o por un laboratorio y dicen, no, nosotros no, esta cotización no pasa porque el médico no está afiliado. ¿Es obligatorio que un médico debe afiliarse a una ARS o eso es parte de la vagabundería barata? Esa es una de esas charlatanerías de acá, porque como aquí todavía no se ha instituido, todavía no existe un auténtico sistema nacional de salud. Tú oyes que ellos saben que eso hay que hacerlo y que hay que construirlo, elaborarlo y ponerlo a funcionar. Eso lo saben
autoridades de salud del gobierno y algunos de los políticos, pero como no están en eso, ni hay dinero para eso el dinero no alcanza, aunque sobra para las demás cosas que mencionábamos. Entonces aquí, como no existe un auténtico sistema de salud, la salud es un desastre, y entonces las ARS y los jefes de las ARS hacen lo que les da la gana, y el Consejo Nacional de la Seguridad Social es solo un grupo de carácter básicamente político, dependiente del gobierno de turno y del presidente de turno, que hacen también lo que le conviene a los patronos principalmente. Hay patronos, ¿verdad?, serios, porque no todo el mundo es sinvergüenza, ni todo el mundo es inmoral, hay de todo, pero resulta que como no hay instituido un sistema de salud verdadero, porque los gobiernos no les ha importado organizar la salud del pueblo y disponer los recursos económicos necesarios para eso, y la vigilancia de esos recursos para que no se lo metan en el bolsillo, en el camino. Eso no lo han hecho. Entonces, en las ARS, cuando hay una ARS con algún personal honesto al frente, funciona más o menos bien, pero cuando no es así, no funciona bien. Y si los que están al frente de esas ARS son mañosos, pues ¿qué ocurre? Que hacen lo que están haciendo ahora. Eso que tú mencionabas, que los médicos, aunque tengamos nuestro exequatur, el derecho a ejercer la profesión, o que hayan incluso recibido con méritos o sin mérito el ser designado nombrado por la misma Colegio Médico Dominicano, maestro de la salud, como lo hicieron conmigo, me devuelven una receta porque no la reciben, porque yo no estoy inscrito en ese grupo de negociantes, muchísimos de ellos sinvergüenzas. Usted sabe lo que es eso, que no se le permita a un médico de una vida entera sirviendo en este país, básicamente en los hospitales a los pobres. Eso de consulta privada para mí nunca fue importante, ni me importó mucho, porque a mí lo que me interesó y me sigue todavía gustando, y todavía estaría dispuesto a ir de nuevo a comenzar a trabajar en un hospital público, pero siempre que se pudiera mejorar la situación real de los mismos y convertirlos en verdaderos hospitales al servicio de los enfermos. No les importa, y entonces aquí no aparece una autoridad, ni siquiera el mismo colegio médico ha defendido como debía hacerlo en este momento la situación de que tienen que aceptar la receta de un médico que esté legalmente formado, los médicos del país, de todos los médicos deben aceptarla. Es que eso tiene que comenzar a cambiar. Es que no es que no está afiliado, no es que no esté afiliado, es que a la medicina aquí hay que ejercerla sobre esa base. Aquí no hay ninguna ley que me obligue a mí y a los demás que están en la misma situación de que tengamos que inscribirnos en una ARS, que es un negocio para hacer cuarto, un grupo. ¿Y quién ha dicho que yo tengo que estar al servicio de esos grupos? Yo puedo servirle a los enfermos que ellos tienen ahí inscritos y que le cobran si son pacientes míos y si van a atenderse conmigo. Yo les sirvo, pero yo no tengo que estar inscribiéndome en ninguna ARS, pues yo no soy empleado de ellos, ni me interesa a ningún precio, ni me ha interesado nunca. Entonces, como yo, hay muchísimos médicos que no le cogen la receta a los mismos asegurados, pero a esos asegurados, quienes deben defenderlo, tampoco lo están defendiendo. Sí. Tú tienes ahí la vida, que es para defender a los asegurados, y están calladitos,
¿Y por qué? Bueno, porque por encima de la DIDA está el Consejo Nacional de la Seguridad Social, que generalmente obedecen también al gobierno de turno, porque aquí buscan funcionarios pagados para que le obedezcan ciegamente a cualquier orden que le den de arriba, porque aquí los presidentes se convierten en ley, batuta y constitución para hacer lo que le da la gana, no para cumplir las leyes del país. Por eso tú ves el lío de la constitución, que la quieren cambiar todos los días para ponerla a la medida de las ambiciones desmedidas de cada uno de lo que pasa por esos puestos. De manera que aquí no hay sistema nacional de salud, y los funcionarios que tienen ahí, por más calificados que son algunos de ellos y honestos, muchos de ellos, sin embargo, no pueden resolver nada porque no tienen con qué resolverlo, no hay dinero para eso, lo que hay es una miseria y no hay dinero para cubrir los gastos mensuales de ningún hospital, y los presupuestos, cuando se hacen más o menos adecuados en el papel para lo que ese hospital necesita, tampoco eso le llega. Tú sabes lo que es eso, de que 1.2 y mucho menos de 1.2 del Producto Interno Bruto para la salud. Aquí aumentaron el dinero, por ejemplo, para las escuelas cuando hubo muchísimas protestas una vez por el asunto de la educación, que salió la gente del país entero a reclamar aumento del presupuesto, y en ese momento hubo un gobierno que le hizo caso y subieron eso. Y después que lo subieron, el desastre sigue también en gran medida porque se han repartido, se meten en los bolsillos muchos de los que dirigen a las escuelas, los que dirigen la construcción de las mismas, el famoso OISOE ese, qué sé yo, que ha tenido siempre muchísimos líos en este país y que ingenieros hasta se han quitado la vida por la corrupción rampante que tienen ahí, y eso sigue funcionando mal y siguen engañando al pueblo con eso también, con la salud. Eso quiere decir, doctor, que por más luchas que se ha tenido de manera permanente, los sectores que han tenido que tomar el sartén por el mango no lo han hecho, porque yo espero que a partir de estos pronunciamientos de ustedes, un hombre calificado en la materia, el Colegio Médico Dominicano comience a ponerse las pilas. Deben hacerlo. Deben hacerlo. Deben hacerlo. Yo hace tiempo que estuve quejándome y reclamando a los que dirigen el colegio médico, por ejemplo, el asunto de los medicamentos de Promese y el desastre que frecuentemente se produce en la distribución de esos medicamentos y en su reparto en el país a través de las boticas populares, que fue algo que consiguió el colegio médico cuando nosotros estábamos allá hace muchos años laborando y luchando por todas las cosas positivas para los pobres, y se consiguió en el gobierno de Jorge Blanco que aprobaran las boticas populares, que fue una idea del doctor Astacio en la directiva en que yo estaba también, y desde ahí se logró eso. Afortunadamente se ha seguido haciendo en todos estos gobiernos, a pesar de su insensibilidad en general para la salud de los pobres, por lo menos se ha mantenido eso, por lo menos en el nombre, y en un gran porcentaje traen esas medicinas y las compran a los productores del extranjero y de aquí, pero aún así habitualmente hay un movimiento mafioso en cierto sector dentro de ese mismo servicio para los hospitales y las boticas populares. A uno le apena mucho que haya esa situación ahí, porque la gente pobre ahí es que compra los medicamentos. Oh, pero tú vas a la misma asociación médica, al colegio, que tienen una botica y no tienen casi ningún de la lista de medicamentos que se aprobó. Dígamelo a mí, que hay gente que me ha llamado
y me ha dicho, y me ha hecho la denuncia, y yo he ido realmente a comprobar, hay esto, no hay de esto, no hay de esto, no hay, le digo yo, pues cierren esto. Pero así es en Doctor, se nos fue el todas, tiempo. así es en todas, y entonces toda esa medicina que traen la tienen en promesa. ¿Quién es que está beneficiándose de eso, que no aparecen y que eso se vende, que el reclamo, las necesidades de la gente, la demanda es mucho mayor que la misma oferta? Esa va a ser la pregunta que nosotros vamos a dejar sobre la mesa. Le agradezco, doctor. Tenemos que hacer una segunda, una tercera, una cuarta parte de todo esto, por la preocupación de nosotros como medio de comunicación. Doctor, gracias por venir. Yo voy a pedirle a Dios, que es el que todo lo puede por encima de todas estas miserias humanas de las que formamos parte como seres humanos, que todos somos pecadores ante Dios. Le voy a pedir a Él ahora, de manera especial en estos días después de este programa, para que intervenga como Él lo considere de lugar, para que aquí el sistema de salud se instaure y la salud para los más necesitados se convierta en una realidad y se aumente el presupuesto para la salud y también la vigilancia del mismo, para que realmente el dinero que se disponga para eso llegue efectivamente a donde tenga que llegar y se reconstruyan y rehabiliten todos los hospitales del país y todos los servicios médicos a los pobres. Esperemos que eso realmente pueda darse y que estemos vivos para verlo. Feliz día, cuídense mucho, nos vemos mañana.